En el marco de este evento platicamos con el embajador Ken Salazar, nos platicó eso sobre seguridad y sobre las preocupaciones que tiene Estados Unidos en materia, sobre todo, de la reforma eléctrica. La trata de personas, el tráfico de personas de un país a otro, forma parte, junto con el fentanilo, por ejemplo, junto con el tráfico de armas. ¿Por qué no me empieza a platicar un poco de esto? Esto de la migración es un corredor doloroso para todos, pero para los migrantes, ¿no? Y las redes criminales son los que están poniendo a los migrantes en estos camiones, en este camino doloroso. Entonces, trabajando nosotros, los Estados Unidos y México, vamos a quebrar esas cadenas criminales, ¿no? Que es parte de la criminalidad organizada transnacional. Y allí llevamos trabajos donde ya estamos las investigaciones van y estamos teniendo éxito. Entonces, el objetivo de nosotros es de quebrar estas cadenas del trata de humanos. ¿Cómo están midiendo el éxito? Pues está midiendo, estamos nosotros ya en los casos, por ejemplo, en el sureste, donde sabemos que ocurre mucha de esta criminalidad, trabajando con México y con Guatemala, para asegurar que los líderes de estas organizaciones criminales no vaya a haber impunidad. No, un camión lleno de 150 personas es $1 millón. Es una desgracia que no debería de estar ocurriendo. Entonces, vamos a hacer todo conjunto, México y los Estados Unidos, para aplastar estas organizaciones criminales que hacen tanto dolor. ¿Hay autoridades mexicanas coludidas en esto? Mira, las investigaciones que tenemos nosotros van a llegar donde van a llegar. Y ese es el compromiso que tenemos con el gobierno mexicano en los casos que estamos trabajando. Llegará la investigación donde va a llegar, ¿no? Y si hay corrupción, pues ahí se va a descubrir. Entonces, importante que tengamos el éxito y la confianza de los dos gobiernos en perseguir este crimen organizado a donde sea. Hablaba usted de la droga. En particular hay un tema que ha crecido mucho en los últimos años y es el fentanilo. Sí. ¿Cómo vamos en ese sentido? Pues por primera vez lo estamos poniendo en la mesa como un trabajo conjunto, ¿no? En los puertos de Manzanillo, de Lázaro Cárdenas, donde vienen mucho de las químicas que se usan para hacer el fentanil. Ahí llevamos un trabajo fuerte para ver en qué manera podemos contener este problema que es tan grande para los Estados Unidos y México. Para los Estados Unidos, sobre todo, el consumo en el fentanilo. Y están muriendo miles de personas porque es un veneno esta droga donde lo toman y muchos están muriendo por el fentanil. Pero digo también, Daniela, que no nos está pasando nomás en los Estados Unidos, también en México, ¿no? Todos los problemas con las drogas es grandísimo, pero estamos viéndolo los dos países por la primera vez en la misma manera, ¿no? Que se tiene que prevenir, tiene que haber un sistema, una sociedad donde se apoyan los niños para que los jóvenes, para que no se vayan en este camino de la delincuencia, ¿no? Entonces, parte de lo que estamos haciendo es trabajando también identificando las causas y tratando de poner a los jóvenes en un camino donde no se van a la delincuencia. Y en eso la corrupción que ha sido tan grande, ¿no? Que la corrupción y la pobreza. Por la corrupción se van a la delincuencia, por la pobreza se van a la delincuencia, ¿no? Entonces, por eso el desarrollo de los pueblos en Centroamérica, que es tan importante para los presidentes, tenemos que trabajar en eso. El entendimiento bicentenario ha tenido, digamos, golpes importantes ya en contra del crimen organizado, varias detenciones en las últimas semanas. Me viene a la mente ahora, por ejemplo, la del líder El Huevo. ¿Qué éxito, qué tan exitoso, qué tantos resultados ha dado en general en este sentido el entendimiento bicentenario y este trabajo en conjunto entre ambos países? Muy buena. Con la inteligencia. Dándoles la información para que ya tenemos éxito. Mire, esto nunca hubiera pasado en el pasado, pero no pasaron ni 24 horas desde el momento que se detuvo
hasta que no se entregó a los oficiales en los Estados Unidos. ¿Y eso se debió al entendimiento? Absolutamente. Ese es el tipo de trabajo que estamos haciendo. Siguiente tema relacionado con seguridad, las armas, el tráfico de armas. Como nunca antes, tal vez el gobierno mexicano ha estado interesado en evitar el flujo de armas, a la inversa, de allá para acá. Las armas que se han detenido para que no estén cruzando, ya sabemos algunos de los números ahí, ¿no? Entonces estamos teniendo más éxito ahora que en el pasado, donde ya estamos deteniendo muchas de las armas que están viniendo para acá. Y estamos identificando y tenemos casos, por ejemplo, uno que pasó de unos delincuentes en los Estados Unidos, donde los estamos deteniendo allá, pero les estamos dando el mensaje también que los vamos a traer a México para que pasen su vida en la prisión aquí en México, ¿no? Entonces, ese mensaje se lo estamos llevando a los delincuentes, las organizaciones criminales que están haciendo esto de las armas. ¿Con qué ojos está viendo el gobierno estadounidense la situación, la inseguridad en México, en todos los temas de los cuales ya hablamos, también con lo relacionado a la violencia en contra de los periodistas? ¿Con qué ojos lo están viendo desde allá? Pues lo de los periodistas nos quiebra el corazón, ¿no? Porque los periodistas, como estamos viendo ahora en Ucrania, dan la vida, se ponen en riesgo para defender el derecho humano de la libertad, de la democracia, ¿no? Entonces sí nos preocupa y en eso estamos trabajando, pero como nos ha dicho el gobierno mexicano, no hay impunidad. Entonces es parte de lo que tenemos que hacer abajo de este bicentenario, es asegurar que vamos a tener seguridad para todos. Pero el tema de los periodistas es parte de eso, pero es algo que también estamos enfocados. Otro tema fundamental, la reforma eléctrica, embajador. Decía usted hace algunos días, ayer me parece, que no sabe hasta dónde vamos a llegar con esto, hasta dónde podríamos llegar con esto. ¿Qué es lo que está pasando realmente en este sentido desde Estados Unidos con la propuesta del presidente López Obrador sobre la reforma eléctrica? Daniel, pues mira, el presidente hizo su propósito, ¿no? Y ahora va en el debate en la Cámara y luego se tiene que ir al Senado. Lo que queremos nosotros hacer es de la vista de nosotros, y lo hacemos con el gobierno mexicano, es que respetar la soberanía de México, pero cuando ya se pase la ley, cualquier ley que se va a pasar, que tiene que respaldar la economía integral entre México y los Estados Unidos. Por ejemplo, en automotriz, estamos teniendo un año récord, ¿no? De los carros que se hacen aquí, que se van a los Estados Unidos, pues se va a requerir en los Estados Unidos que la manufactura venga de energía renovable, que vengan estos camiones que van a correr en electricidad. Entonces, tenemos que tener leyes en México y los Estados Unidos que apoyen ese esfuerzo de una unión económica, que el presidente López Obrador y el presidente Biden han hablado de esa unión. ¿Qué sucedería si el Poder Legislativo en México aprueba la reforma tal y como está en las próximas semanas? ¿Qué sucedería con la relación bilateral? Son muchísimas cosas que están en juego y que están en riesgo. Estás bien, por eso estamos trabajando mucho, dando nuestras opiniones de qué pueden ser las consecuencias. Y como todo lo que pasa por la Cámara y por el Senado, ¿no? Ojalá que lo que estamos nosotros diciendo va a tener un impacto. Por ejemplo, no se pueden cancelar los contratos que existen, ¿no? Porque eso es parte de la ley. Entonces, hemos ya comunicado con el gobierno las preocupaciones que tenemos y ojalá que salga bien. Digamos, para terminar, que está la reforma eléctrica siendo el tema más delicado en la relación bilateral. ¿Están viéndolo con ojos de preocupación en ese sentido? Pues sí, hay temblores, ¿no?, que existen. La relación es fuerte y buena entre el presidente López Obrador y el presidente Biden, y yo como el cargado del presidente Biden lo respeto mucho al presidente y trabajamos muy bien, ¿no? Entonces por eso tenemos esperanza que vamos a llegar a un buen lugar.
¿Estamos todavía a tiempo de que, digamos, se modifique lo que se debe de modificar en la reforma eléctrica para el proceso legislativo en México? Sí, sí, y como lo ha hecho en otros lugares, una ley que ha existido como esta ley que está desde el 2013, es importante de ver para que vaya en qué manera se tiene que cambiar. Y por eso se me parece, nosotros en los Estados Unidos, las leyes que yo hice parte cuando era senador de los Estados Unidos, de ver cómo hemos aprendido para que se cambie para lo mejor. Y eso es lo que ojalá que pase aquí en México. Bueno, pues yo le agradezco mucho, embajador.